¿Qué se necesita para ganar las 24 horas de Le Mans? Roberto González, ganador de la prueba en 2022, nos lo cuenta en Escudería MX. Bienvenidos. Sean bienvenidos a Escudería MX, el podcast en donde hablamos de lo más hot y lo más actual del automovilismo mundial, hoy con un programa especial previo a las 24 horas de Le Mans 2024, la prueba reina del Mundial de Resistencia, una prueba pues con una historia muy vasta y que dentro de esa historia, dentro de esas grandes leyendas que han escrito su nombre con letras de oro en el Le Mans, pues está el de un mexicano que es Roberto González, ganador de la prueba en 2022, que también ha tenido varios podios en sus diversas participaciones con el equipo Jota Racing en el pasado y que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Roberto González, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Escudería MX. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bien, Roberto, sin duda eres una voz autorizada para platicarnos sobre Le Mans porque no solamente sabes lo que es estar ahí, sino sabes lo que es ganar la prueba. En general, no solamente de 2022, sino en las diversas ocasiones que estuviste ahí, platícanos cómo fue tu experiencia en Le Mans. Bueno, primeramente, reconocer que Le Mans es la carrera más importante o el evento automovilístico más importante que ha existido, ¿no? Sí. Esta me parece que es la versión 101, ¿no? El aniversario 101 desde el inicio de la carrera. Y siempre ha sido muy importante porque realmente en esta carrera es donde se veía o donde presumían los fabricantes su tecnología, ¿no? Y su Ujú, capacidad. O ujú, sea, en los antiguos tiempos, pues Fórmula Uno pues siempre fue importante, pero Fórmula Uno eran carreras de una hora, ¿no? ujú. Mientras que acá son 24 horas. Entonces, los mismos fabricantes que tenían equipos en Fórmula Uno o tenían equipos acá, decían, pues es mejor ganar 24 horas, ¿no? Claro. Una carrera de 24 horas en las carreteras, además, porque es en Sí. carretera básicamente, que, bueno, en un circuito, que en ese entonces pues no eran los circuitos de ahora, ¿no? También eran casi carreteras, ¿no? Pero eran pruebas de una hora contra pruebas de 24 horas, ¿no? Entonces, sí sigue siendo el evento más importante automovilístico, es la carrera más dura que existe, Ujú. físicamente, mentalmente, técnicamente, para todos, no nada más para los pilotos, para los mecánicos, para los ingenieros, es lo más difícil que existe. Son 24 horas de carrera, pero realmente los días o las jornadas son como de 40 horas para nosotros. Ok. Básicamente empezamos el día a las 8 de la mañana con reuniones con los ingenieros, con los mecánicos, mientras que la carrera empieza a las 4, digamos, del sábado, Ok, terminando a las 4 del domingo. claro. Pero tú terminas a las 4, si tienes la fortuna de quedar en el podio, pues es todas las ceremonias de podium, son las entrevistas, todos los protocolos. Acabas regresando a tu equipo una hora y media después, ¿no? Sí. Entonces ahí ya llevas una hora y media más, digamos, de las 24 horas, más Sí. después las celebraciones, más otras entrevistas, en fin, acabas a la 1, 2 de la mañana del siguiente día, ¿no? Sí. Aparte de, te digo, el desgaste físico que es y mental que es manejar, ¿no? Claro, sin duda, una carrera que representa pues un desafío importante. Son 24 horas en un circuito muy exigente. Me gustaría que nos platicaras cómo es la preparación previa a una carrera de este tipo, no solamente en el aspecto físico, que desde luego es una carrera muy desgastante, pero también platícanos sobre cómo es la preparación en el aspecto mental previo a la prueba de Le Mans. Bueno, mira, esta pregunta es yo creo que de las preguntas más importantes que hay y yo creo que lo que menos conoce la gente, ¿no? Sí. Como te decía, realmente no son 24 horas, son meses de preparación. En nuestro caso, pues fueron años de preparación. Como tú bien mencionabas, llevo varias o tuve varias participaciones. Este, Afortunadamente, tuve la posibilidad de mantenerme en el mismo equipo por varios años. Ujú. Logramos establecer pues una continuidad muy importante en ese equipo, no nada más en cuanto al equipo de pilotos, sino el equipo de ingeniería y el equipo de mecánicos, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, pues con la tecnología que hay, tú puedes tener pues toda la data de lo que fueron los eventos previos, Ujú. ir simulando para los siguientes eventos, ¿no? Sí. Entonces,
Básicamente nosotros al arrancar la temporada, al saber que íbamos a seguir, ya estábamos preparando Le Mans, que venía siendo como la tercera o cuarta carrera del campeonato, ni siquiera era Sí. la primera. Pero ya desde el día uno que sabíamos que íbamos a continuar y que iba a abrir la temporada, estaba el equipo de ingeniería enfocado en esa carrera, que es la más importante, y en el Inter pues vas cubriendo las que van anteriormente, ¿no? Pero Ujú. siempre el enfoque alemán. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, con toda la data que tienes de tecnología, pues ellos pueden ver la técnica o las habilidades de cada uno de los tres pilotos, porque acá son tres pilotos. Los tres Ujú. tienen que manejar un mínimo de tiempo y hay un tope de tiempo que se puede manejar seguido por seguridad también, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, con toda la data, ellos saben en los momentos que manejamos quién era mejor, en qué circunstancias o en qué momentos de la carrera. Y Ujú. por decir, desde 3 meses antes o 4 meses antes, ya sabíamos el orden y en qué minuto iba a manejar cada quien, Ok. ¿no? En qué horas iba a manejar cada quien. Y entonces te vas preparando desde entonces, pues mental y físicamente, para esos momentos específicos, ¿no? Vas preparando el coche también en base a la data que arrojó el año anterior, ¿no? Lo que encontraste y de ahí arrancas y de ahí empiezas a desarrollar el coche en los entrenamientos y todo. Es ir construyendo al evento. No es Sí. llegar como cualquier otra carrera al evento con el setting que crees que es el adecuado. Acá es mucha preparación atrás y de estrategia. O sea, no Sí. nada más de puesta a punto del coche, ¿no? Como te decía, por ejemplo, detallitos tan sencillos como yo a mis pilotos les prohibía tomar cualquier cosa con cafeína 3 meses antes, para que el Ok. sistema se vaya limpiando y Sí. entonces cuando llegues el día de la carrera y necesites despertarte, pues te tomas un espresso, dos espressos y ¡pum! Traes todo el efecto de la cafeína, ¿no? Claro. Detalles como eso, como tener una persona, teníamos dos fisios, dos nutriólogos, un chef específico nada más para los pilotos, y entonces desde que arrancabas la semana de preparación, te iban midiendo tu peso, tu desgaste, cada vez que te subes al coche, Ujú. el desgaste físico y lo que tiene que nutrir el cuerpo de cada uno para reponerse y volverse a subir en 2, 3, 4 horas al coche, ¿no? Y que estés con toda tu mejor disposición de energía y mentalmente, ¿no? Entonces, Claro. detallitos así, se preparan mucho, también te digo, desde antes. Por ejemplo, nosotros vivíamos en la pista, entonces Ajá. teníamos cabañitas, cada quien una cabaña, Ok. teníamos una persona encargada de monitorearnos dónde estábamos todo el tiempo para que nosotros no estuviéramos pendientes de lo que estaba pasando en la pista. Entonces te pudieras ir, descansar, desconectarte completamente y en el momento que te necesitaban, una persona estaba ahí, te levantaba y vámonos y te lleva directo al coche, ¿no? Teníamos todo programado. Por ejemplo, tú te bajabas del coche y tenías 5 minutos para dar un feedback a los ingenieros, ponerte el radio y comunicarte con el piloto que se acababa de subir y platicarle todo el detalle de las curvas. Oye, en esta curva, cuidado porque hay esto, en esto no sé qué, en el coche acá en esta curva puedes frenar antes, puedes frenar después, ta, 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 ta. De ahí 10 minutos para comer, de ahí 45 minutos con el fisio y de ahí a descansar tanto tiempo, ¿no? Sí. O sea, todo programadito así, digo, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Claro, hay que mencionar, es una carrera con peculiaridades, digo, para los que no están muy empapados del tema de Le Mans, 62 autos, 3 pilotos cada uno, divididos en 3 categorías, los Hypercar, los LMP2, que es donde compitió Roberto, y los LMGT3, que es una categoría nueva, por así decirlo, que se está involucrando este año en Le Mans. Roberto, platícanos particularmente sobre el LMP2, que fue en la categoría en la que competiste y en la que tuviste el honor de ganar. ¿Cómo son estos autos? ¿Cómo es el comportamiento del auto durante la carrera? Y sobre todo, ¿cuáles son las complejidades que representan durante la conducción en pista? Sí, bueno, lo primero es el LMP2 significa Le Mans Prototype 2, Ujú. tipo 2. Hay Le Mans Prototype tipo 1 y Ujú. tipo 2, ¿no? Uno básicamente es un reglamento un poco más abierto y es destinado para los fabricantes, diferentes fabricantes de chasis y diferentes fabricantes de motores y Ujú. diferentes fabricantes de llantas. Ujú. En la LMP2, en materia de potencia, esos coches son híbridos, los Ujú. LMP2 no son híbridos.
Ok, son de combustión, ok. 100%. Traen un poco menos de potencia, los Ujú, LMP2, y un poco más de restricción en algunas cuestiones técnicas como electrónica, sistemas de control de tracción, sistemas de frenos. ujú. Y la LMP2 es una categoría, lo que le llaman Spec Class. O sea, Ajá. hay cuatro fabricantes de chasis homologados, Ujú. entonces nada más esos cuatro se pueden utilizar. Hay un fabricante de motores, uno de electrónica y uno de llantas. Y todos tienen que usar lo mismo. El año que yo corrí ha sido la parrilla más nutrida, fueron 27 coches y en esa ocasión los 27 coches fueron exactamente el mismo chasis, mismo motor y mismas llantas, lo que Ok, significa que es mucho más competida que la claro. categoría LMP1. En materia de tiempos andábamos 2, 3 segundos más lentos nada más que el LMP1, entonces las velocidades tope y todo son muy, muy similares, ¿no? Hoy en día ya cambió la regulación, ya el LMP2 ya no compite en la WEC, en el Campeonato Mundial, que es en el Ok. que yo competía. Ya nada más está el Hypercar, ¿no? Ujú. O lo que era el LMP1, que Ajá. es un prototipo basado no en el LMP1 de antes, sino en el LMP2, que dejan modificar las carrocerías a los diferentes fabricantes y diferentes motores, dependiendo de los diferentes fabricantes, ¿no? Claro. Eh, y son motores híbridos. Este coche hoy en día todavía no ha logrado andar más rápido que el LMP2 de las buenas épocas. Sin embargo, pues es un cambio que dio la WEC para hacer de una manera más barata la LMP1, pero mantener una categoría de puro fabricante, Sí, ¿no? En lugar de ser una spec class, ¿no? claro. En esta versión vamos a ver, pues prácticamente, creo que ahí sí invitan a los LMP2 en esta ocasión, Ujú, sí, porque Le Mans se convierte como un mundial dentro del mundial, del sí, campeonato mundial, sí, ¿no? sí. Donde únicamente participan, obviamente, los que están inscritos al campeonato mundial, es una carrera del campeonato mundial, y luego de las diferentes versiones, que es la europea, la European Le Mans Series, la asiática y la americana, tienes que quedar en primero o en segundo del campeonato para ganarte tu boleto para Le Mans, ¿no? Por eso se convierte como un mundial dentro del mundial, ¿no? Sin duda, y también me gustaría platicar sobre el circuito que, pues bueno, es muy diferente al que vemos cada 15 días en la Fórmula Uno. Es un circuito mucho más largo, que tiene además sectores desafiantes, una larga recta que es larguísima, ahorita me gustaría que me platicaras de ella, y que además pues en 24 horas seguramente va evolucionando mucho, se hace de día, se hace de noche, se va recorriendo el circuito. Platícanos qué complejidades representa este trazado y además, pues cómo va cambiando el comportamiento de la pista durante las 24 horas que dura la carrera. Claro. Mira, para empezar, digo, cabe mencionar que es mi pista favorita. Ok, La verdad, he tenido la oportunidad de correr en la mayoría de las pistas que corre Fórmula Uno, en la mayoría de las pistas del mundo. sí. Y esta te puedo decir que es mi pista favorita y precisamente por la complejidad que representa, ¿no? De Ujú, entrada, es una pista que mide casi 15 kilómetros, cuando ujú, una pista normal es aproximadamente de 5 kilómetros. ujú. Estás hablando que una vuelta en un circuito normal es como de 1 minuto y medio. Acá estás haciendo 3 minutos 30 Sí. más o menos por vuelta. Pues tú sabes que estos coches como limitante tienen el combustible más que las Ujú, llantas. ujú, Entonces, en un circuito como estos, tú das 9 vueltas más o menos antes de cargar combustible. Entonces, ujú. imagínate la primera vez que llega una persona ante un escenario como este, que además es la presión de que estás en Le Mans. Es una pista mítica, legendaria. ¿Por qué? Porque es sumamente rápida, sumamente compleja, sumamente peligrosa. Como te decía, en su mayoría son carreteras. Hay Sí. una pequeña parte que es circuito permanente, que es básicamente alrededor de los pits y en la Ujú, curva 2 3 y de ahí se acabó. sí. De ahí agarras carreteras. Por lo mismo son carreteras en el bosque, y por eso la pista va cambiando constantemente. Llegan vientos, el viento de repente cambia, a Ujú, veces es cruzado, a veces es a favor, a veces es en contra. El viento pues mueve el polvo en las orillas, mueve los árboles, caen hojas a la pista, en fin. Y como tú bien mencionaste, son rectas larguísimas.
En la misma recta puede pasar que haya en una zona viento, en otra zona no viento, te puede tocar lluvia en una parte de la misma recta y en otra parte ni siquiera, ¿no? Seco. Lo mismo en el circuito, ¿no? En una zona puede estar lloviendo y en otra totalmente seco, ¿no? Uno se tiene que adaptar. Para llegar a correr en Le Mans de entrada, todos los pilotos tienen que hacer X número de horas en un simulador oficial en París, Ok. ¿no? Entonces te mandan llamar los oficiales y no te dan la licencia o el permiso, al menos que vayas y cumplas, me parece que eran 6 horas de simulación. Y en Ujú, esa sesión de simulación te pintan todos los escenarios. Te ujú, hacen correr de día, te hacen correr en lluvia, te hacen correr en seco, te hacen en parcial lluvia, parcial, o sea, en alguna zona, en otra en seco, luego de noche, igual seco, lluvia, neblina. Te simulan absolutamente todo y quieren ver si tienes la capacidad de enfrentar esas condiciones, ¿no? Obviamente, antes de llegar a eso, tú haces en tu propio simulador sí, muchas vueltas, porque para aprenderte una pista de 15 kilómetros, pues es mucho más complejo que una pista de claro. 5 kilómetros, ¿no? Claro. ¿Qué más te puedo contar? No, es única esa pista. Yo recuerdo un año, no me recuerdo qué año fue, creo que fue en el 2020. En la madrugada a mí siempre me ponían en los peores momentos para manejar, Sí, en la puesta del sol y la salida del sol. Y son los peores momentos porque la pista está muy resbalosa, no hay visibilidad en las zonas que te toca el sol de frente, no ves nada. Ahí vas por memoria, por reflejo, que te acuerdas más o menos de la pista y vas ujú, viendo hacia los lados algunas referencias y dices aquí, porque las rectas no son del todo rectas, también tienen curvas. Vas a fondo, no sueltas, pero tienes curvas, tienes subidas, bajadas y de repente te toca el sol de frente y no ves nada. Un amanecer me tocó una neblina tan densa que si iban coches enfrente de ti, veías cómo iban abriendo así la neblina. Era ujú. impresionante, impresionante, cosa que nunca me había pasado en ningún otro circuito, ¿no? Y como son rectas tan largas, pues alcanzas a ver, te digo, hasta donde apenas da vuelta y ves hacia adelante y no ves nada. Ves que vas a entrar a una nube, Sí. ¿no? Y pues hay que confiar en tu memoria, en tus instintos y todo. Y pues no puedes aflojar, vas a 350 kilómetros por hora y no puedes soltarle ni tantito, ni unos milímetros al acelerador, ¿no? Claro. Hemos hablado ya sobre el previo, ya te preguntamos sobre el previo, pero ahora me gustaría que me platicaras cómo es en el inter de la carrera, cómo se van preparando entre turnos y qué es lo que siguen, alguna rutina en particular y lo mismo, ¿no? No solamente en lo físico, sino en lo mental, cómo descansan o te duermes un rato, es decir, en estos inter de que te toca el stint y le toca a tu compañero, ¿qué rutinas siguen o qué tipo de ejercicios hacen para recuperarse y mantenerse pues en buena forma y llegar hasta el final en una buena forma física y además mentalmente no tan desgastados como se piensa que se llega en esta carrera, ¿no? Sí, fíjate, aquí es a donde la experiencia de haber ya corrido varias veces la Ujú, carrera te va ayudando muchísimo, ¿no? ujú, Tu primer año que llegas, pues todo es nuevo, están los nervios, está la ansiedad, este, hay muchas cuestiones que no dominas, que no entiendes, que vas aprendiendo, vas entendiendo en el momento, y ujú. eso hace que tú no te desconectes del todo. Entonces, Sí, sigue prendido tu cerebro, aunque no estés manejando y aunque estés en tu tiempo de descanso. sí. Nosotros como regla siempre tratábamos de enfocar muy bien los esfuerzos para hacer el mínimo esfuerzo posible en lo que sea para guardar energía. Aquí se trata de conservar la energía y conservar tu mente también lo más que puedas porque no te sé decir que es más fuerte si el desgaste mental, yo creo Ujú, que es más fuerte el desgaste mental que el físico. Aunque el ujú. físico, pues tú sabes lo que es el desgaste físico para un piloto, ¿no? Sí, Pero acá te digo, el mental por la presión, por las condiciones cambiantes, por el circuito tan cambiante, tan rápido, hijo, se convierte en un componente mucho más fuerte, ¿no? Entonces claro. nosotros, como te decía, desde meses antes ya teníamos minuto por minuto en qué momento cada piloto iba a estar en el coche. Entonces, si tú no estabas en el coche, había toda una rutina y un proceso de lo que hacen los otros pilotos que nos están manejando. No, como te decía, lo primero es, tú arrancabas el fin de semana manejando tus sesiones, antes de subirte al coche te pesaban,
bajándote el coche te pesan, entonces los fisios ven cuánto estás perdiendo de peso. Ese peso más que nada es líquido, ¿no? Sí. A través del sudor se pierde, pero son minerales, ¿no? Que necesitas para hidratarte y es muy importante la hidratación para el cerebro, para la Ujú. concentración. Pues el cerebro básicamente es líquido, ¿no? Sí. Entonces es sumamente importante eso. Entonces lo primero que hacíamos era medir el desgaste de cada piloto y entonces con los fisios hacer el programa de rehidratación y nutrición. Entonces tú te bajabas del coche y tenías programado X tiempo con los ingenieros para platicar sobre el coche y con el piloto que estaba manejando. De ahí rápidamente a la cocina a comer y ya te tenían el menú específico que debes de comer, ¿no? Para hidratarte, para enfriar los interiores, ¿no? Ujú. Tomábamos muchos, los famosos smoothies que le llaman, Ujú, ujú. ¿no? En inglés, en base a hielo para enfriar también los órganos internos y Sí. que se dé un descanso del cuerpo internamente también más rápido. Eh, Cierta nutrición, porque necesitas que el cuerpo asimile esos alimentos en el tiempo que estás en reposo y que lo convierten en energía en el momento que te vas a subir al coche otra vez. Entonces, si Ujú. sabían que en 3 horas, pues tienes que comer un alimento que de la hora 3 a la 4:30, 5, que es lo que vas a manejar, es cuando se esté convirtiendo en energía y lo esté absorbiendo el cuerpo en ese momento, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y todo por minuto lo teníamos Sí. agendado. De ahí tú ibas a unas cabañas, que cada quien tiene su cabaña en la pista, sesión de fisio, ¿no? Que si traes dolor en el hombro, que si el cuello, que esto, el otro, un baño y te dormías con el underwear que necesitas especial, Sí. para manejar. Te dormías lo que pudieras, te queda como una hora después de todo eso para Sí. descansar, más o menos, ¿no? En estas cabañas tú tienes tele, tienes radio y todo para seguir la carrera. Yo mandaba a desconectar los cables para que los pilotos verdaderamente se desconecten y duermas, ¿no? Y sobre todo mentalmente, porque puedes estar dormido, pero si estás oyendo el radio del equipo, tu cerebro sigue funcionando, ¿no? Y se trataba de apagarlo, ¿no? Entonces, rutinariamente y con mucha disciplina se descansa, se sigue la rutina de alimentación, ¿no? Y el protocolo de recuperar el cuerpo, ¿no? De recuperación. Claro. Y de ahí ya en cualquier momento te llamaban y te llevaban a los pits 30 minutos antes más o menos de subirte al coche. 20 minutos, 30 minutos antes. Ni un minuto más, ni un minuto menos para que no estuvieras perdiendo tiempo y desgaste sentado en los pits cuando deberías de estar Claro. descansado y completamente desconectado. Entonces, en 20 minutos te daban el feedback de lo que estaba pasando en la carrera mientras tú no estabas, en qué lugar íbamos, cuál es la estrategia, qué es lo que debes de cubrir, porque no siempre tú vas corriendo al 100%. Mm. Normalmente tú vas corriendo en base a un programa que Ujú. van dictando los ingenieros en base a la telemetría que van viendo del coche y en base a cómo se va desarrollando la carrera, ¿no? Aquí muchas veces te toca hacer 2 o 3 stints, de puro ahorro de llantas y combustible Ujú. para dejar un juego más para el final Ujú. o para recuperar un juego porque a lo mejor tuviste ponchaduras y hay que recuperar un juego, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha estrategia detrás que uno debe estar muy pendiente y ahí es donde nosotros nos ayudaba mucho el haber estado 3 años continuos con la misma gente, mismos pilotos, mismos ingenieros, mismos mecánicos, ¿no? Entonces podías jugar con la data anterior y la data actual y simular mucho mejor y hacer planes y mantenernos estrictamente basados en el programa, que esa es otra cosa que no hacen generalmente los equipos. Claro. Los equipos se van adaptando conforme va cambiando las circunstancias de carreras. Nosotros decidimos no se cambia nada porque en simulación, bajo un escenario ideal, esta es la estrategia ideal, Claro. ¿no? Pero te digo, requiere de mucha disciplina y mucha confianza entre todos para poder llevar a cabo esos planes. Si uno se sale del esquema, ya le diste en la madre a todo el plan, ¿no? Ok, y todo esto que me platicas en 2022, desde luego, bueno, sale a la perfección, ¿no? Sale a la perfección y ganan con Jota Racing. ¿Cómo viviste esa carrera de 2022, esa victoria en Le Mans?
Claro, bueno, uno, como te decía, se construyó desde 3 años antes, ya veníamos los años anteriores, 2 años antes habíamos quedado en segundo, Sí. perdimos el primero por 7 segundos, una cosa así. El siguiente año calificamos en pole, veníamos liderando y tuvimos un despiste, uno de mis compañeros. En ese despiste se perforó el filtro del aceite del motor, entonces tuvimos que cambiarlo, perdimos unas vueltas, quedamos en cuarto, me parece. Sí. Entonces ya llevábamos, y anteriormente también ya había tenido Pauls y ya habíamos liderado 12 horas de la carrera y luego tuvo un accidente un compañero. Pues Ujú. no fue culpa de él, se lo llevaron. Entonces ya venías peleando Sí. siempre adelante, pero por X o Y no se daba, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó a ser todavía más disciplinados en el cumplimiento de los programas y Ujú. desde que arrancamos dijimos, nos mantenemos, pase lo que pase, bajo este esquema y logramos que creo que ha sido récord liderar 23 horas 35 minutos de las 24 horas. Creo que Uf, no, ok. nunca se había logrado eso y con 27 coches idénticos, ¿no? Sí. Ahora sí que todos igualitos, ¿no? Te produce mucho más presión, porque Ujú. yendo de líder no hay otra más que algo salga mal, Sí. ¿no? No hay que, bueno, la buena suerte me mandó a primero, no, ya estoy en primero, aquí lo que puede pasar es que lo pierdas, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una presión impresionante, increíble, más en un evento de estos. Y que Sí. faltan veintitantas horas, o que faltan 22, o que faltan 20, que faltan 19, uy, hijo, no, no. Entonces, uno trata de apagar esas emociones y trata de ni siquiera clavarse en lo que está pasando en la carrera para que no te afecte emocional y mentalmente, ¿no? Ya en las últimas vueltas, ya como que te empiezas a aflojar y dices, hay la posibilidad, Sí. ahora sí se ve la posibilidad, pero hasta que el coche no cruza la meta, no la crees. O sea, no sé si recuerdas, creo que fue 2016 o 2017 cuando el Toyota, que Ujú. venía ganando por mucho, en la última vuelta se queda tirado. Sí, sí, sí. En la última vuelta. Entonces dices, es Le Mans, aquí todo puede pasar. Te digo, es una vuelta de 15 kilómetros. O sea, puedes llevar 10 kilómetros y algo pasa en el Sí, claro. kilómetro 10. Y esta carrera, a diferencia de Fórmula Uno u otras categorías, si tú no cruzas la meta, quedas descalificado. O sea, Sí. tienes que cruzar el coche andando y en un periodo de tiempo determinado de que pasó el que pasó primero la checkered flag cuando tú pasaste, ¿no? Si no, no calificas. O sea, yo pude haber ido en primero como le pasó al Toyota, pero si no logró dar la última vuelta, aunque iba 3, 4 vueltas adelante, no cruzó la meta, queda descalificado. Claro. Es una tensión impresionante. Hay escenas ahí de fotos donde estábamos Antonio, Félix da Costa y yo en el pit viendo a Will Stevens Ajá. dar la última vuelta. Estamos abrazados, Antonio llorando, con unos nervios impresionantes, mis hijos, Félix da Costa llorando, y pasa ya el coche y en ese momento ya te relajas y ya te cae el 20 que ya ganaste. Pero Sí. luego la siguiente cosa horrible es vas al podio, haces todas las ceremonias y todo, inclusive sales y la prensa y todo lo que tienes que hacer, pero en el Inter es la revisión técnica de los coches. Entonces, hay muchas cuestiones técnicas como, por ejemplo, el desgaste del piso del Ujú. coche tiene que tener ciertos milímetros. Si se pasa de eso, quedas descalificado. Entonces, en 24 horas, o sea, tanto puede ir cambiando, se calientan los amortiguadores, entonces puede bajar un poco más el coche, algunos milímetros, eso hace que en cierta parte de la pista pegue más el piso, se Sí. desgaste de más. O sea, hay muchos detalles que pueden pasar. Si en una carrera de 2 horas puede variar el coche de cuando arrancaste a cuando terminaste, imagínate 24 horas, Sí. ¿no? Entonces estás con ese nerviosismo de que ya me avisen de que no pasó absolutamente nada, que el coche está perfectamente bien y que ya oficialmente sí eres el ganador, porque te digo, en el Inter tú ya hiciste toda la premiación, ya Claro. hiciste todas las entrevistas de que ganaste y todo, pero pues a veces hasta el día siguiente salen los resultados ya oficiales, ya oficializados, donde dicen, sí, la revisión técnica bien y todo. Sí. En nuestro caso, ese fue el tema. Nosotros, hubo una cuestión con una válvula de recarga de combustible, donde Ujú. tiene que haber un cierto flujo de combustible por un tiempo, ¿no? Y todo es Sí. medido, pues, por tiempo. Entonces, la revisión es muy subjetiva. La revisión es en base a un tipo que tiene un cronómetro, conecta la manguera, lo prende y cuando la sacan, lo apaga y ver cuánto fue
el flujo, pero si esa persona está cansada, como nos pasó a nosotros, de Ujú, repente no dio la medición y nos querían descalificar, ujú. ¿no? Y fue todo una bronca, obviamente apelamos, pedimos que se vuelva a hacer otras pruebas y con dos personas, no que fuera uno, Sí, ¿no? Entonces hasta el día siguiente se hicieron las pruebas, este, con las dos personas y ya la medición estuvo correcta. Resultó que el pulso de este señor, como llevaba 24 horas o veintitantas horas, trabajando, pues no estaba bien y se pasaba claro. por milésimas de segundo y entonces no daba, ¿no? Sí. Entonces, hasta que sí, y pues ya hasta el día siguiente oficialmente nos dieron la victoria, ¿no? Eso pasa pues, casi siempre, ¿no? Sí, Entonces, pero eso la gente no se entera, ¿no? De ese claro. tipo de cosas. Y es lo peor, porque pues imagínate, ya pasó un día y todavía no puedes celebrar propiamente de que sí, oficialmente ya eres el campeón de Le Mans, ¿no? Roberto, te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros, por contarnos de primera mano tu experiencia, escucharte y enterarnos de lo que pasó en aquel 2022 en el que te logras alzar con la victoria y pusiste en lo más alto del podio de Le Mans los colores de México. De verdad es un agasajo escucharte y tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar en Escudería MX. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Sí. Y pues ahí vamos a estar desde acá, pero de alguna manera vamos a estar conectados en la carrera. Bien, pues ahí está Roberto González, sin duda un honor tenerlo aquí en Escudería MX, una gran oportunidad de escucharlo de primera mano, una historia muy importante, de verdad un capítulo, yo diría que de los más importantes en la historia del automovilismo mexicano, porque hemos tenido muchos referentes en las 24 horas de Le Mans, pero de los más actuales, digamos, la historia que escribió Roberto González con sus diversas participaciones y desde luego que con el triunfo de 2022, pues es algo que ha abonado a que México siga manteniendo una presencia fuerte en la historia de la competencia reina del Mundial de Resistencia. Y bueno, próximo sábado 15 de junio comienza la carrera. Termina desde luego el domingo 16 de junio a las 8 horas de México. Bueno, empieza la carrera el sábado a las 4 de la tarde allá en Francia, a las 8 de la mañana para México. Termina el domingo a las 8 de la mañana del domingo, a las 4 de allá. Entonces, para que estén atentos a las redes sociales, pueden ir al canal desde luego de Le Mans Oficial, pero también pueden ir a Escudería MX, en donde vamos a estar ahí pues no solamente publicando sobre el inicio de la carrera y las actualizaciones sobre el resto de la carrera, sino desde luego al final los resultados y los mantendremos al tanto de la información de todo lo que pasa en esta prueba de resistencia que ya pues está a la vuelta de la esquina. Este fue el capítulo 11 de Escudería MX, de verdad un capítulo especial, por así decirlo, acostumbrados a la Fórmula 1, este fue un capítulo especial, vale la pena desde luego ante una prueba de este tipo, una de las pruebas más importantes del mundo y con un invitado de lujo como el que tuvimos, desde luego merecía la pena dejar la Fórmula 1 un poquito de lado y pasarnos a hablar del Mundial de Resistencia y de las 24 horas de Le Mans. Yo soy Omar Ortega, aquí me despido y les digo hasta la próxima.